Shalom, shalom, los que van entrando, bienvenidos. Vamos a hacer lectura de la Escritura, la palabra del Eterno, para conocer su voluntad, para aprender, para escudriñar. Porque Él nos exige obediencia, pero para ser obedientes tenemos que saber qué es lo que quiere Él de nosotros. Y para saber qué es lo que quiere Él de nosotros, tenemos que escudriñar su palabra, aprender, leer. Bienvenidos a todos los que van entrando. No hay mucha gente hoy. Amén. Vamos a comenzar. Hago una bendición, una oración de fila. Amén. Perdón, estaba enviando. Sí, no hay problema. Abacados, Rey del Universo, venimos, Señor, hoy a tu presencia, Abacados, para darte gracias por este tiempo, Señor, para darte gracias porque nos permite, Señor, llevar tu palabra, Abacados. Te pedimos, Señor, que toda palabra que salga de nuestra boca sea de edificación, Señor. Y si en alguna cosa nos equivocamos, Señor, que podamos aprender y corregir los errores, Señor. Ten misericordia de tu siervo, Señor, de todo aquel que tiene sed y te busca, Señor. Avívalo, Señor, derrama sobre ellos el espíritu de discernimiento, de sabiduría, Abacados, para que puedan entender de tu palabra, Señor. Guíalo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Sabemos que somos de carne, Señor, y muchas veces caemos, nos equivocamos, Señor. Estamos atados a este cuerpo, Señor, a estas pasiones, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos acompañes y nos fortalezcas, Señor. Gracias por este tiempo, por las herramientas que nos das, Señor. Y te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que escuchen de esta palabra, de tu palabra, Señor, esa palabra de agua viva, Abacados. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. A todos los que van entrando, vamos a hacer lectura de las Escrituras, palabra del Eterno. Eso tendría que hacer, después voy a buscar la bendición por la Torah. Sí. La próxima la vamos a preparar mejor. Yo ya me estaba olvidando. Sí. Amén. Bueno, Es que hace mucho que no hacíamos los live y ya perdimos el ritmo. Tenemos que volver al ritmo otra vez, al redil. Amén. Bien, vamos a comenzar, como lo decía Marcelo, a hacer lectura de la aliyá número 3 y número 4, o sea, correspondiente al día 3 y al día 4, que se encuentran en Deuteronomio, va desde el capítulo 9:4 hasta el capítulo 10:11. Amén. Y nos dice así, palabra del Eterno. Cuando Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim los eche de tu presencia, no penséis en tu corazón diciendo, por mi justicia me introdujo Yud-Heh-Vav-Hei para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones, Yud-Heh-Vav-Hei las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad A ver. No, ahí está. Hola. Ahí está. Perdón, yo me equivoqué. Perdón. Bueno, perdón. Me perdí.
Bien, vamos al verso 5. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones. Yud-Heh-Vad-Hei las expulsa de delante de ti a fin de confirmar la palabra de Yud-Heh-Vad-Hei, que Yud-Heh-Vad-Hei juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entiende, pues, que no por tu justicia Yud-Heh-Vad-Hei tu Elohim te da esta buena tierra para heredarla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda, no olvides que provocaste a ira a Yud-Heh-Vad-Hei tu Elohim en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebelde para con Yud-Heh-Vad-Hei. Aún en Horeb provocasteis a ira a Yud-Heh-Vad-Hei, de manera que se indignó Yud-Heh-Vad-Hei con vosotros y estuvo a punto de destruiros. Cuando subí al monte a recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yud-Heh-Vad-Hei había establecido con vosotros, permanecí en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y Yud-Heh-Vad-Hei me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y sobre ellas estaban escritas todas las palabras que Yud-Heh-Vad-Hei os había hablado en el monte el día de la asamblea. Fue al final de los 40 días y 40 noches cuando Yud-Heh-Vad-Hei me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y Yud-Heh-Vad-Hei me dijo: levántate, baja pronto de aquí, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha depravado, pronto se han desviado del camino que les ordené y han hecho una imagen de fundición. Luego me habló Yud-Heh-Vad-Hei diciendo: he visto a este pueblo, y he aquí es pueblo de dura cerviz. Deja que los destruya y borre su nombre de debajo de los cielos, y haré de ti una nación más fuerte y numerosa que ellos. Y volví, y bajé del monte con las 2 tablas en mis manos, y el monte ardía en llamas, y miré, y he aquí, habíais pecado contra Yud-Heh-Vad-Hei vuestro Elohim. Os hicisteis para vosotros una imagen de fundición, y os apartasteis del camino que Yud-Heh-Vad-Hei os había ordenado. Entonces agarré las 2 tablas y arrojándolas de mis manos, las rompí ante vuestros ojos, y caí postrados ante Yud-Heh-Vad-Hei como la vez primera, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, a causa del gran pecado que habíais cometido, haciendo lo que es malo a los ojos de Yud-Heh-Vad-Hei, para provocarlo a ira, porque me aterroricé ante la ira y la ardiente indignación con que Yud-Heh-Vad-Hei se había airado contra vosotros para destruiros. Pero también aquella vez me escuchó Yud-Heh-Vad-Hei. Asimismo, contra Aarón se había enfurecido Yud-Heh-Vad-Hei en gran manera para destruirlos, y también por Aarón oré en aquel tiempo. Luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta dejarlo fino como polvo, y eché su polvo en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá y en Kibrot Atabá provocasteis a ira a Yud-Heh-Vad-Hei, y cuando Yud-Heh-Vad-Hei os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebelde al mandato de Yud-Heh-Vad-Hei vuestro Elohim, y no le creíste ni obedeciste a su voz. Rebeldes habéis sido a Yud-Heh-Vad-Hei desde el día que yo os conozco.
Me postré pues delante de Yud-Heh-Vav-Hei. 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Yud-Heh-Vav-Hei dijo que os había de destruir. Y oré a Yud-Heh-Vav-Hei diciendo: oh Señor, Yud-Heh-Vav-Hei, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Yud-Heh-Vav-Hei introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto, y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. En aquel tiempo Yud-Heh-Vav-Hei me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Yud-Heh-Vav-Hei os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Yud-Heh-Vav-Hei, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Yud-Heh-Vav-Hei me mandó. Después salieron los hijos de Israel a Berot ben Jacán, a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdote su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Yud-Heh-Vav-Hei la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yud-Heh-Vav-Hei, para que estuviese delante de Yud-Heh-Vav-Hei para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yud-Heh-Vav-Hei es su heredad, como Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Yud-Heh-Vav-Hei también me escuchó esta vez, y no quiso Yud-Heh-Vav-Hei destruirte. Y me dijo Yud-Heh-Vav-Hei: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que le había de dar. Amén. Amén. Acá, para analizar. Bien, acá hay algo muy importante, ¿no es cierto? Que el Eterno Moisés, ¿no es cierto? Les está recordando, y vemos que hace énfasis en las frases recuerda y no olvides, porque bueno, tendemos a eso, ¿no es cierto? A olvidarnos de las cosas que el Eterno ha hecho y hace por nosotros. Algo muy importante con cómo comienza esta liyá correspondiente al día 3 es señalándonos que no era porque que era un pueblo escogido porque ellos habían hecho méritos para ser escogidos por el Eterno. No es que ellos eran mejor, o nos dice acá la escritura, nos dice, no es por tu justicia
por la perfección de tu justicia, sino es porque los otros pueblos estaban en perversidad, estaban pecando, las otras naciones pecaban contra el Eterno. Es por esto que el Eterno no destruía a su nación, es por esto que los escogía. Y, o sea, ¿qué nos está señalando esto muy importante? Que hoy en día se piensa cuando uno predica, ¿no es cierto?, sobre que las instrucciones del Creador aún están vigentes, que no han sido abolidas. Lo primero que nos dicen, no, pero es que los mandamientos no te salvan. No, es que no son para salvación. Justamente uno los hace por obediencia y de hecho cumplir con los mandamientos, guardar con los mandamientos del Creador, nos hace ser un pueblo apartado y diferente, distinto a las otras naciones. Es decir, que no nos tenemos que comportar como las naciones, como el mundo. Recordemos, el mundo hoy en día, en la actualidad, se ha desviado mucho. La perversidad ha aumentado tanto como en esta época. Como vemos en la época en la que el Eterno echaba de esos lugares a esas naciones, a esos pueblos, porque hacían lo perverso ante los ojos del Eterno. Entonces no era porque ellos guardaban los mandamientos del Creador, no era porque ellos tenían justicia en su vida, sino porque el resto de los pueblos estaba peor. Entonces, ¿qué servía, no es cierto?, guardar los mandamientos. ¿De qué manera les servía? Hacerlos apartados, hacerlos diferentes. Y es a lo que quiero apuntar hoy en día, ¿no es cierto?, porque es lo que vemos que nos está señalando la Escritura, que no guardamos los mandamientos para ser salvos, sino guardamos los mandamientos porque abrazamos, ¿no es cierto?, la fe, hemos creído en el Mesías como nuestro Señor y Salvador, y porque somos llamados a ser santos, y santos significa ser apartados, no significa ser perfectos. De hecho, ellos no eran perfectos, y justamente acá lo está mencionando, no era por la perfección de su justicia, no eran porque ellos eran muy rectos, no era por esto, sino eran porque el resto estaba peor. Y ahí se notaba la diferencia, y es la diferencia que hoy vemos y notamos en nuestros días. Luego avanza, ¿no es cierto?, y les recuerda que ellos, a pesar de todo esto, se habían quejado contra el Eterno. Cuántas cosas hicieron, ¿no es cierto?, durante esa travesía por el desierto, hasta se hicieron ese becerro de oro. Y vean el cambio del Eterno, y cómo el Eterno también nos trata como a sus hijos. Como la relación que hay entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo, nos trata así, ¿no es cierto? Porque nos sucede en la vida cotidiana cuando, supongamos, voy a dar un ejemplo, mi hija discute conmigo, entonces voy y le cuento a mi marido y la menciono así, tu hija tal cosa, ¿no es cierto? O sea, se portó mal o hizo tal cosa. Y ya no la estoy mencionando como si fuese mi hija. De esta manera, el Eterno lo menciona al pueblo. Le dice a Moisés, baja porque tu pueblo, le dice, ya no lo mencionaba como su pueblo, sino le dijo a Moisés, tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Lo muestra así, lo señala así el Eterno, porque es esa relación de padre a hijo. Y es ese enojo que sintió el Eterno, ese enojo, esa decepción, porque rápido se corrompieron y se hicieron un becerro de oro. O sea, las primeras palabras que se les había pronunciado, no te hagas imágenes, ellos fueron a hacer esto, ¿no es cierto? Y eso es lo que le dolió, ¿no es cierto?, al Eterno. Vemos esa aflicción del Eterno, lo vemos acá en la Escritura, y que es la misma aflicción que siente un padre o una madre cuando nuestros hijos nos desobedecen. Y también es algo también muy bonito porque nos trata como a hijos.
Amén. Amén. ¿Querías agregar? No, sí, digamos, va a agregar. Sí, hay mucha enseñanza, pero hay que ir lento, tranquilo, entender un poquito las cosas. Recordemos, vuelvo a repetir, ya lo venimos nombrando, esta generación es la generación, no la generación que salió de Egipto, sino es la nueva generación que nació en el desierto. Si bien ellos vieron muchas señales, pero no vieron todas las señales que el Eterno había mostrado, su poder, su fuerza. Eh, Moshe le explica al pueblo, le explica que él tuvo que subir al monte, tuvo que bajar, fue decepcionado el Eterno por su pueblo y tuvo que volver a labrar las tablas, volver a subir. Así que es muy interesante. En esta es una de las porciones donde deja bien claro, les remarca todos los errores, todas las rebeldías que tuvo el pueblo para que no vuelva a caer. Está reprendiendo al hijo. El Eterno, digamos, si bien es Moshe el que le está trayendo esto, pero reprendiendo a aquel pueblo de Israel, que no sea duro de cerviz, que no se rebele contra el Eterno, que confíe en el Eterno, que el Eterno ha hecho cosas maravillosas para sacarnos de los lugares donde estábamos, así como nos pasa a nosotros hoy en día. Nosotros muchas veces dudamos de su gloria, dudamos de su poder, dudamos de su llamado y le damos la espalda. Acá bien claro muestra que Moshe es el intermediario entre el pueblo de Israel y entre el Eterno, digamos, es el que hizo, incluso en un momento, como dijo mi esposa, ya el Eterno le dice, tu pueblo que sacaste. Sabemos que Moshe no sacó al pueblo, él guió al pueblo de Israel en la salida, pero quien hizo las grandes maravillas, quien hizo las grandes señales, como lo conocemos, las plagas, fue con el poder del Eterno. Pero sin embargo ahí ya muestra claramente la decepción del Eterno hacia al pueblo de Israel. Y también nos marca que no somos nosotros con la naturaleza humana merecedores directos de la justicia del Eterno. Nosotros, digamos, si hoy nos paramos frente al Eterno, nos consume, nos consumiría directamente, no podríamos estar en su presencia. Por eso después vemos que en el Brit Hadashah habla mucho de lavar las vestiduras, de blanquear nuestras vestiduras, incluso acá también lo nombra en varias ocasiones. Es más, el pueblo de Israel tuvo que 3 días antes de que él descienda al Sinaí para hablar, tuvo 3 días para purificarse, para lavar sus vestiduras, para prepararse. Antes de cruzar el Jordán también por eso, pará, está espoleando, se está pasando, no quería llegar hasta ahí. No, pero sí, en muchas ocasiones cuando estamos en presencia del Eterno, nosotros debemos estar limpios, pero estar limpio no significa ser a la perfección, como lo decía Ivana, ¿no es cierto? No, el pueblo no fue escogido por ser perfecto, no fue escogido porque hizo méritos para ser escogido, sino fue escogido porque, bueno, tuvo misericordia del Eterno sobre el pueblo de Israel y fue su hijo amado. Porque en realidad es como la niña de sus ojos. Amén. Amén. No sé si querés seguir. No. Porque esa es la primera parte que leíste. Después igual sigue narrando, marcando toda la diferencia, ¿no es cierto? Y ya en el versículo 10 vuelve a nombrar, ¿no es cierto?, el pacto, vuelve a nombrar la renovación. En el capítulo 10. Claro, en el versículo 10, perdón, en el capítulo 10. Claro, digamos, cómo iba a ser que las tablas iban a estar guardadas en el arca. Y les dice al pueblo de Israel que él siguió todas las instrucciones del Eterno.
Es más, ahí más afirma que él fue un intermediario, que él fue el que hizo de intercesor, porque por medio de él, inclusive lo nombra, rogó al Eterno para que no sea destruido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel por esos pecados iba a ser totalmente fulminado. Hasta inclusive el mismo Aarón. Hasta se había enojado el Eterno con Aarón, porque siguió, diríamos, no tuvo firmeza para poder disuadir al pueblo de Israel que solicitaba, que ya estaba desahuciado. El pueblo de Israel desconfió del Eterno. Es más, cuando leemos las Escrituras, vemos que el pueblo de Israel se preguntó si Moshe había muerto o seguía vivo después de los 40 días, al finalizar casi los 40 días antes que Moisés baje. Y bueno, vemos algo muy importante, que en esta parte, en esta porción, vemos que Moisés es un apunte profético a Yeshua, porque lo vemos como ese intermediario, ¿no es cierto?, ese intercesor entre el Eterno y su pueblo. Y también algo muy importante que mencionabas, que el pueblo dudaba si Moisés había muerto o no, porque estaba demorando demasiado. Y hoy en día, en la actualidad, ¿cuántos dicen, no, pero es que como todavía no ha venido, puede que nunca existió? ¿Cuántos dicen, no existió Jesús, no existió Yeshua? Esos son cuentos, son fábulas, ¿y dónde está? Porque se ha demorado, todavía no viene, dijo que iba a venir en tal tiempo y no ha venido, diciendo estas cosas, ¿no es cierto? Y desconociendo los tiempos. Recordemos que los tiempos del Eterno no son nuestros tiempos, y por decir estas cosas es que se van tras sus propias filosofías, tras sus propios dioses hoy en la actualidad, por creer que se está demorando, que Jesús, que Yeshua se está demorando. Así que vemos también en esta porción ese apunte profético de Moisés con el Mesías. Exactamente, y la apostasía crece. Así que cada vez que dudamos del tiempo, de los tiempos que están sucediendo y el por qué no ha venido todavía, es justamente entrar en esa apostasía, entrar en esa idea de que, bueno, no vendrá, o entrar a dudar. Recordemos que el pueblo de Israel había escuchado las instrucciones es más, nos dice que escuchó las instrucciones desde el monte que ardía, desde lo alto del Sinaí. El pueblo de Israel, la asamblea de Israel, la congregación, el pueblo, que en ese momento era mixto, recordemos que era todo el pueblo que había aceptado al Eterno como su Elohim, como su Dios, estaba ahí y escuchó las instrucciones. Es más, cuando comienza dice, no te harás imágenes. El pueblo tuvo miedo, pidió que Moisés vaya y hable, no quería escuchar más, escuchó los 10 mandamientos y no quería escuchar más. Y rogaron a Moshe que vaya y sea el intermediario, que el Eterno hable con Moshe y Moshe le enseñe al pueblo. Entonces ellos terminó, listo, yo me hago cargo, dijo Moshe, bien, perfecto, yo voy a hablar y les transmito lo que, sí, por favor, le pidió el pueblo. Subió al monte, demoró en descender y ya empezaron a dudar. Y es lo que sucede hoy. Y rápidamente fueron y se hicieron ídolos. Se hicieron becerros de oro. Y Moshe les recuerda todas estas cosas, que no vuelvan a suceder. Es más, en el último versículo que leímos hoy, que es en el 10, capítulo 10, versículo 11, dice la palabra, y me dijo Yud-Het-Vav-Hei, levántate, anda.
para que marches delante del pueblo. Ni siquiera Moshe se vanagloriaba o se enaltecía haber siendo el escogido. Así tenemos que ser, tenemos que imitar. Y tenemos que entender que lo que hacemos no es por nuestra propia voluntad. Lo que nos pasa, el llamado, las ganas de escudriñar, las ganas de llevar la palabra, es que atendemos un llamado, una necesidad. Y lo que hacemos aquí es leer la Escritura y acercárselas a ustedes para que la entiendan, para que la escudriñen. Busquen las palabras, lean, los acompañamos. Pidan aprendemos. discernimiento. Pidan discernimiento. Yeshua mismo dice que todo lo que pidas se te dará, se te será dado. Pero recordemos que pedir siempre es conforme a su voluntad. No pedir los deseos de nuestro corazón. Exactamente. Y en esa observación que hace Ivana, no tenemos que afanarnos cuando pedimos o necesitamos algo. Nosotros no somos quienes va a decidir en el tiempo que nos va a otorgar el Eterno el favor de lo que le estamos pidiendo. Y quizás lo que le estamos pidiendo no sea para nuestro beneficio. O nos termina haciendo mal. Por eso muchas veces nos llegan algunas cosas que pedimos. Amén. Amén. Amén, amén y amén. Gracias a todos las personas que se van conectando, que van escuchando de estas enseñanzas. Recordemos, nosotros hacemos lectura de la Torá para hacer un acompañamiento a aquellos que están estudiando, que están escudriñando la palabra, para llegar al día de Shabbat con la porción, con la parashá ya leída, estudiada. Recordemos que el Eterno hizo una promesa que iba a poner su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso se está cumpliendo. Pero Él no nos obliga. Él no viene y te la pone así, pum, listo, chao, ya está, suficiente. Él nos invita a que la escudriñemos, a que la estudiemos. Él es justo. Porque si no, ¿de qué sentido tendría? Si viene y ya dictaminas, vos serás salvo, tú perderás la salvación, estás hecho para perdición. Como muchos profesan, como muchos hablan en las redes sociales. Muchos predicadores se levantan y dicen, bueno, sí, la salvación ya fue otorgada, ya fue dada, no tienes que hacer nada. El fin hubiese venido mucho antes. Pónganse a razonar, a entenderlo. Si hubiese sido así, ¿no es cierto? Supongamos que la salvación no se perdía, aquel momento que el Eterno los saca de Egipto, ¿no es cierto? Y que les entrega las tablas, ¿no es cierto? Porque si ya los había salvado, porque cuando pecaron contra él estaba por destruirlos. Entonces, ¿la salvación puede perderse? Por supuesto que sí. Y de todos modos, lo estamos leyendo acá, que así como decía Marcelo, el pueblo que está por cruzar el Jordán, que está por cruzar a la tierra prometida, no es el pueblo que sacó de la tierra de Egipto, porque estas personas que van a cruzar
son personas que habían nacido en el desierto. Entonces estas personas ya también eran salvas, pero ¿qué es lo que les está mencionando Moisés? Moisés le está recordando todo cómo habían pecado sus padres, cómo habían pecado anteriormente el pueblo, y les dice: recuerda, no olvides cómo provocaste a ira a Yud-Heh tu Elohim. Entonces, si provocamos a ira al Eterno, si provocamos a ira a Dios, es porque estamos provocando perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la Torá, sus instrucciones son eternas, es para siempre. Y no es algo lineal como muchos piensan, es cíclica. La historia se vuelve a repetir y hoy en día se está repitiendo otra vez. Todas las personas que están predicando que la Torá no ha sido abolida, están recordando, están haciendo el trabajo de Moisés, recordando: recuerda, no olvides, no te apartes de los mandamientos, no te apartes de las instrucciones del Creador, porque la salvación se puede perder. Amén. 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 Bueno, con eso sería decir el cierre. Amén. Bueno, sí, voy a hacer la bendición. Como hacemos todos los días para despedirnos, hacemos la bendición arónica, la canto en hebreo y después la pronuncio en español para que puedan entenderla aquellos nuevos que se van conectando y que la vayan aprendiendo. Es algo muy interesante que está en Números, ¿no es cierto, Marcela? ¿Números cuánto es la bendición arónica? ¿Lo tenías anotado? La asistente. La asistente. Sí, número 6 creo que. Sí. Que número 6, versículo 29. Exactamente, es una bendición que el Eterno le encarga a los sacerdotes, en ese momento Aarón, que haga sobre el pueblo de Israel. 23 al 27. Número 6 del 23 al 27. Sí. Ahí la pueden encontrar, es esta misma bendición, nada más que la cantamos en hebreo y la traducimos para que aquellos que se vayan conectando puedan aprendérsela. Amén, hermanitos. Nos vamos despidiendo, entonces. Vamos a hacer la bendición. Yevarejeja Adonai Veishmereja Yaer Adonai Panabeleija Bijuneka Yisa Adonai Panabeleija Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. 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 Amén, amén, hermanitos. Amén. Bendiciones, Laila Tov, que tengan buen descanso. Laila Recuerden, Tov. estamos haciendo las lecturas de las Aliyot para la porción 46 y Kep. Y las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Mañana, seguramente en la mañana, la ponemos como estreno a esta enseñanza también, a esta lectura. Y vamos a continuar así hasta llegar al Shabbat, llegar hasta el día de reposo. Que el Eterno los bendiga. Bendiciones. Laila Top, buen descanso. Bendiciones. Shalom. Shalom, shalom.